Ahí estaba entonces la nota que revisamos de lo que ocurrió ayer en el Centro de Justicia en esta audiencia que fue solicitada por la defensa de María del Pilar Pérez. Hay varias novedades en este caso, muchachos, y les voy a contar a ustedes. Está con nosotros Pablo Armijo, que nos va a entregar mayores detalles de qué es lo que se va a venir próximamente con el caso de María del Pilar Pérez. Así es, ¿qué tal, abogado? Muy buenos días. A ver, ustedes ayer asistieron entonces al tribunal para pedir cambio en el régimen carcelario, podríamos decir, de Pilar Pérez. Abogado, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ustedes cuestionan del régimen carcelario actual de su defendida Pilar Pérez? No, Monserrat, hay una equivocación. El día de ayer nosotros solicitamos una audiencia de cautela garantía, no para el cambio del recinto carcelario, sino acontece... Porque se había violado una garantía. Sí. Una garantía constitucional, que era el derecho a la libertad de expresión. Eso fue la audiencia anterior. En la audiencia anterior existió la posibilidad de que a ella la trasladaran a otro penal, y nosotros anteriormente, en la audiencia de cautela garantía, no del día de ayer, sino creo que hace un mes atrás, o un mes y medio atrás, solicitamos como la permanencia en el recinto penal y el tribunal accedió a eso. La audiencia del día de ayer decía en relación con que nosotros, o sea, a petición de María del Pilar Pérez, había solicitado dar una entrevista a un medio de comunicación escrito. Eso se solicitó por parte de esta defensa, las autorizaciones pertinentes en el Tribunal de Garantía, donde se solicitan las autorizaciones para que entre un equipo periodístico a un penal a efectuar una entrevista a una imputada, a una condenada. Ese es el conducto regular. El tribunal accedió y ordenó y autorizó ese ingreso de ese equipo periodístico, y el día preciso en que nosotros íbamos a ingresar al recinto penal, el alcaide de dicho recinto penal nos dice que no podemos entrar porque falta una última autorización de la dirección regional. Claramente nosotros, yo puse un poco el grito en el cielo porque había sido autorizado por un tribunal, y ninguna institución puede desautorizar o no cumplir una orden de un tribunal. Por lo tanto, pero a pesar de eso, igual gestionamos este último permiso aparentemente que se requería para ingresar a este equipo periodístico, y la respuesta que nos da la dirección regional es que no se va a aceptar el ingreso a un equipo periodístico. Por lo tanto, no se va a permitir que María del Pilar se expresara a través de una entrevista. Para ustedes ahí es donde se configura la violación de la garantía. Absolutamente. Debemos de dejar claro que las personas privadas de libertad, imputadas o condenadas, pierden solo su libertad ambulatoria, su libertad de tránsito, pero no pierden ningún otro tipo de derecho, y menos el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, ahí se generó esta vulneración a esta garantía constitucional. El artículo 10 del Código Procesal Penal permite concurrir al tribunal y acusar esto al tribunal para que el tribunal ordene nuevamente y se establezca que hubo una vulneración de la garantía. Y en este caso, el día de ayer, el tribunal accedió y más que ordenar, porque ya lo había ordenado, ratificó lo que ya había resuelto en diciembre del año pasado, del 2019, permitiendo el ingreso a un equipo periodístico. Perfecto. No solamente el medio escrito, sino también un medio periodístico televisivo para efecto de hacer una entrevista. Pablo, eso era la audiencia del día de ayer. Entendido. Eso. Pablo, y respecto a lo que yo te preguntaba anteriormente, que fue otra audiencia, ¿cuáles son los cuestionamientos a el régimen carcelario? ¿Qué problemas ha tenido Pilar Pérez con respecto a las otras internas? ¿Por qué surgió de alguna parte, en este caso, la idea de un cambio de recinto? No, la verdad es que soy enfático en señalar que María del Pilar no tiene problemas con las demás internas, ¿ya? Eso ella nunca ha tenido. Si en algún momento ha tenido algún tipo de roce, el propio roce que puede tener el convivir en un lugar no con las mejores condiciones, obviamente, pero problemas que haya tenido, que le hayan generado algún tipo de sanción, no ha tenido. Lo que pasó en su momento, hace un par de semanas atrás, cuando tuvimos la primera audiencia de cautela garantía, fue que en esa semana existieron muchos movimientos de condenadas de la custodia donde está ella, y movimientos de condenadas sin una razón muy aparente. Entonces eso generó un temor en María del Pilar Pérez y también en nosotros, en que ella también pudiera ser trasladada a otro recinto penal. Eso hubiera sido perjudicial, primero porque María del Pilar lleva toda su condena en el mismo recinto penal, ha forjado, aunque extraño parezca, ha forjado lazos con las mismas funcionarias de gendarmería, que son las que de una otra forma actúan como familias, si se puede señalar.
Y la realidad es que también existía un gran prejuicio en el caso que la trasladaran a otro recinto penal, porque nosotros estamos constantemente visitándola para efecto de ir preparando todo lo que nosotros tenemos en el escritorio para efecto de poder interponer como primer punto, como en primer momento, una querella criminal por el delito de prevaricación en contra de una... Antes de ir a ese punto que tú nos comentaste ayer, lo vimos en la nota también, en el módulo donde está María del Pilar, ¿ella con quién está? ¿Cómo es este módulo? Es un módulo, ese módulo que se llama custodia es un módulo que fue creado para ella cuando ella la condenaron. Ella fue como que inauguró el módulo ya custodia especial. Y claro, las condenadas de mayor connotación que han pasado mujeres, obviamente. ¿Quién está junto con ella, por ejemplo? Joana Hernández. Joana Hernández está junto con María. En alguna ocasión ha estado, bueno, ella constantemente sale del penal por problemas que posee de carácter médico. La realidad, mira, yo puedo ser sincero, siempre me preguntan con quién comparte celda o recinto María del Pilar, pero ni para María del Pilar es un tema, ni para nosotros tampoco, ojo. Por eso quizás yo no tengo los nombres en la retina, porque cuando yo me visito con ella hablamos específicamente de la causa. ¿Y por qué no hablamos de las demás internas? Porque ella no tiene problemas con las internas. Es como la vecina que se lleva bien en el barrio. No habla de las otras vecinas porque no tiene para qué hablar. ¿Me entiendes? Entonces ella no habla de sus vecinas porque no tiene ningún problema. De hecho, ella es muy querida por todo el recinto penal, no solamente por la interna, sino también por la funcionaria de Gendarmería. Por eso a nosotros nos causó extrañeza de que la fundamentación de Gendarmería de Chile, de la dirección regional, era que ella podría, al dar una entrevista, podría eventualmente tener problemas con las internas, cuando nunca se ha generado problemas internas. ¿De qué se trataba esta entrevista, Pablo? La entrevista, ella quiere, por primera vez, ella voluntariamente quiso que la entrevistaran, porque después de 11 años privada de libertad, ella ha logrado reaccionar, visualizar ya con distancia lo que aconteció, recordar un montón de ciertas situaciones que en su momento ella bloqueó, porque claramente hay que decir algo, ella aduce durante todo su periodo de prisión inocencia. Por lo tanto, y eso también era otra situación que a nosotros también nos llamaba mucho la atención, de que si ella aducía inocencia y estaba privada de libertad, claramente el penal debería eventualmente haberle brindado apoyo psicológico. Una persona que está privada de libertad de por vida y que aduce inocencia, claramente se le debe apoyar psicológicamente. Y justamente ahora se le venía a preguntar si tenía algún tipo de problema psicológico porque iba a dar una entrevista. Sí. Lo que iba a hacer la entrevista es contar ciertos detalles, ciertas situaciones que eran irrisorias. Yo no quiero adelantar la entrevista porque no sé lo que ella va a decir. No, hemos hablado nosotros. Pero más o menos por dónde ella quería contar cómo era su estilo de vida y además estas cosas que había. Por ejemplo, su estilo de vida era una arquitecta, una madre de familia, que tuvo que sacar a sus hijos adelante, que fue una mujer separada, que fue una hija con un padre muy cercano, sin duda alguna la hija más cercana al padre, que la teoría que se levantó para efecto de poder forjar alrededor de ella toda esta historia macabra de que era una persona mala, bueno, el móvil Pablo, que se estableció para poder incluso abogado, condenarla. Pablo, entonces usted con eso, nos queda poquito tiempo, con eso usted está diciendo que finalmente Pilar Pérez es inocente de estos asesinatos por los cuales están condenadas, por estos 3 asesinatos. Vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando con nosotros. De vuelta aquí en Contigo en la Mañana y estamos en conversación con Pablo Armijo. Él es el abogado defensor de María del Pilar Pérez, conocida también como La Quintrala. Y hoy está asumiendo una defensa donde quiere dar una nueva lucha porque el juicio que la declaró culpable y que la tiene cumpliendo pena de cadena perpetua sea anulado. Estábamos conversando con él y yo le había dejado formulada una pregunta, abogado, porque usted de alguna manera con todo lo que decía anteriormente da a entender que para usted María del Pilar Pérez es inocente de los crímenes por los cuales a ella se la condenó. Ruego que me responda brevemente porque tenemos poco tiempo. Sí, absolutamente. Ante tu pregunta, sí, yo creo que ella es inocente. Por los datos de la causa, por la investigación que se efectuó y por lo que ella me señala, ella no tuvo participación alguna en los delitos que se le imputaron y por los cuales se la condenaron. Hoy en día ella es condenada. Lo que nosotros vamos a intentar a través de una querella criminal por prevaricación y posteriormente en recurso de revisión, poder intentar poder retornarle la libertad a María del Pilar Pérez. Sí, porque aquí las pruebas, la verdad, fueron
La realidad es que eso... Es que es re fácil decir que alguien es inocente, pero... Mire, quiero parafrasear lo mismo que dijo el fiscal Gajardo en el alegato de apertura del juicio oral. Esto es una historia de terror. Sí, una historia de terror también para María del Pilar Pérez. Porque ante lo que tú dices, Julio César, todos se confabularon. Al parecer, no sé si hubo una confabulación, pero aquí hubo una serie de errores, de irregularidades, de mala defensa, de falta de objetividad, e incluso de una jueza que la condenó que estaba inhabilitada para efecto de poder condenarla. Entonces, cuando hablamos de que las tres partes, Fiscalía fue poco objetiva, el defensor, según mi parecer, no gestionó de la manera correcta una defensa técnica respecto a María del Pilar Pérez, y también encontramos que una jueza que la condenó, 2 votos solamente la condenaron, y uno de esos votos era una jueza que conocía a María del Pilar Pérez en una causa anterior, el año 2002, en el 17 juzgado del crimen, da cuenta de que que María del Pilar Pérez no tenía por dónde. Porque las tres estamentos... ¿Cuánto llega preso María del Pilar? Pero la verdad, yo creo que todos recordamos el detalle de ese juicio. Vimos muchas de las audiencias en ese juicio y uno puede darse cuenta que aquí no hubo ningún complot, y en el sentido que las pruebas eran muy contundentes. Aquí estaba una hija, unos familiares, es decir, es toda una familia que con el dolor del alma también de las hijas fueron atando, porque tampoco este fue un caso tan fácil de armar, que se lograra identificar que Pilar Pérez estaba detrás del asesinato de su ex marido y su pareja, fue luego de una vuelta investigativa muy larga. Entonces, eso es lo que hace, la verdad, bastante insostenible que se trate de una maniobra, de un complot de tanta gente, abogado. Mira, es que yo creo que ahí está el error. Tú dices, Montserrat, que hubo tanto detalle. Tú mismo dijiste, visualizamos tanto detalle, tanta prueba contundente, pero yo te quiero preguntar algo. ¿Tú sabías que la hija de María del Pilar Pérez fue la titular de la querella cuando existía un autor confeso del doble homicidio de Zamorano y Arévalo, que fuera el primo? ¿Tú sabías que la hija de María del Pilar Pérez, quien atestiguó en contra de ella al inicio del camino de esta causa, era la querellante en contra de Sosa Zamorano, el autor confeso del doble homicidio de Zamorano con Arévalo, por el cual María del Pilar está privada de libertad de por vida? Chiquillo, ese detalle estoy seguro que no lo sabían. Ustedes sabían que la jueza Patricia González había estado vinculada el año 2002 de su papá, justamente, y ella misma había señalaba en su querella criminal. Es que hay detalles que no conocen, ese es el tema. Se conoce solamente incluso es más, dentro de los testimonios, de los cientos de testigos que prestaron testimonio, no hay ningún testigo presencial. Había testigos que hablaban de que María del Pilar, cuando era niña. Pero del asesinato de Zamorano y la otra persona, no hay testigo presencial porque no había nadie. Pero mira qué extraño, Montserrat, mira qué extraño. Y no sé si usted lo sabía, tú me dices, había tanto detalle, no sé si este detalle tú lo sabías, o Julio César o alguna persona que esté en el panel. La única reconstitución de escena que se efectuó fue la muerte de Diego Smith-Hebel, en donde efectivamente Rus estuvo presente. Pero Rus señaló que también había matado, a petición por sicariato de María del Pilar Pérez, al señor Zamorano, que era el ex cónyuge de María del Pilar Pérez, y a su pareja homosexual, el señor Arévalo. Pero no se hizo reconstitución de escena, no se reconstituyó la escena respecto a ese homicidio. Claro, había una cámara de seguridad, eso sí, del automóvil Kia Pop con el coco de arrastre, que yo lo que recuerdo del peritaje que se hizo en aquella oportunidad es que se revisaron todos los Kia Pop que tenían un coco de arrastre, y eran solamente 2, uno en Santiago y otro en región, y así es como se llega al vehículo de José Mario Rufo. Pero ahí está el detalle de la parrilla, el detalle de la parrilla estaba corrida, y la parrilla no tenía ninguna marca. Lucho, Pablo, el fierro. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí, dinos, Julio. Vamos a tratar de buscar un reportaje que tenemos de la época. Vamos a tratar de reconstruir el caso. Vamos a tratar de invitar al abogado. Porque hay mucho material de esto, pero así también pillarnos en frío, acordarse de todo. Uno no se quiere equivocar tampoco. Estamos hablando de una persona condenada. Pero podemos ir punto por punto analizando. Es un caso, ¿no es cierto?, de muchas portadas, un caso que conmovió al país, por lo tanto merece quizás ser atendido con mayor antecedente e información para poder recordar, no tenemos todos los antecedentes. Gracias, Pablo, gracias, Lucho. Y hablando de casos que conmovieron al país...